Vemos aquí el datasheet de un transistor NPN, el 2N2222. Vemos aquí valores máximos a 25 grados centígrados. Nos da un voltaje colector emisor que podemos colocar de máximo de 40 voltios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos trabajar con cargas de máximo 40 voltios. El voltaje de corriente continua máximo será de este valor. ¿Sí? ¿Qué más podemos observar aquí? Vemos un voltaje entre el colector y la base de 75 voltios, que bueno, esto no es de nuestro interés. El voltaje emisor base de 6 voltios igualmente no es de nuestro interés. Aquí vemos el voltaje de colector para corriente continua, que es de máximo 600 miliamperios, ¿sí? Entonces la corriente máxima que topa o que puedo utilizar son de 600 miliamperios en corriente continua, ¿sí? Potencia de disipación máxima 625 milivatios, que es lo que puede disipar. Y va a estar denotado por el consumo de corriente del colector. Por ende, la carga que nosotros vayamos a poner no debe sobrepasar este valor de potencia, ¿sí? Vemos que hay más abajo, dentro de este datasheet, las características eléctricas. Muy bien. Entonces aquí nos da, por ejemplo, la parte que a nosotros nos interesa, está más acá abajo. La ganancia, acá abajo está la ganancia. Ya, aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos está dando valores de ganancia, ¿sí? ¿Cuándo puede tener estos valores de ganancia? Para 0,1 miliamperios en el corrector y un voltaje de colector emisor de 10 voltios, vemos que el voltaje que puede soportar o con el que maneja aquí el habitual para un comportamiento normal es de 10 voltios de corriente directa, ¿sí? Para un comportamiento normal del transistor, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos una corriente de 500 miliamperios, tendremos un voltaje de colector emisor de 10 voltios. La ganancia será de 40, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una relación aquí, la corriente de colector es igual a la ganancia por la corriente de base, y asumiendo que esta es mi valor máximo que puedo tener, tengo aquí 500 miliamperios dividido para 40. ¿Cuánto me da eso? $12.5 mili. ¿Cuánto? 12.5 mili. Ya. Sí. 12.5 miliamperios. ¿Sí? Podríamos trabajar, por ejemplo, con esta corriente de base, ¿sí? Con esta corriente de base, si nosotros tuviéramos un motor en el que quisiéramos suministrarle hasta los 500 miliamperios, ¿sí? O tuviéramos algún foco que consuma 500 miliamperios, que es más o menos el tope para un trabajo nominal, normal del transistor, quiere decir nominal, ¿sí? Voy a ponerle aquí más grande para que se pueda ver bien estos datos. Muy bien. Entonces aquí ustedes ven. Decíamos que era 650 máximo. Pero trabajo nominal hasta 500 miliamperios. Si tengo un motor que consume esto, necesito limitar esta corriente en la corriente de base, 12.5 miliamperios.
¿sí? Podemos observar acá abajo también. Bueno, por ejemplo, aquí si se dan cuenta está el voltaje base emisor. Si se dan cuenta, lo maneja con 0.6 voltios el voltaje mínimo, ¿no? Nosotros lo manejamos con 0.7 voltios. Podríamos ajustarlo ahorita, sino que para fines didácticos lo vamos a manejar tal cual como lo usábamos en diodos, para no estarnos confundiendo, ¿sí? Y por acá también podemos ver valores de ganancia. Si se dan cuenta aquí, la ganancia, yo les decía, la ganancia no es fija, la ganancia varía, ¿no? De acuerdo a los puntos. Y tenemos valores mínimos y valores máximos, ¿no? Por aquí tenemos valores mínimos y por acá tenemos los valores máximos. ¿Para cuándo? ¿Sí? Vamos a ver aquí. Aquí nos dice, no, esto es para entrada de impedancia de 10 miliamperios, 10 miliamperios, 10 miliamperios. Bueno, este de aquí más bien nos puede servir para el acople de impedancias cuando trabajamos con un, por ejemplo, si queremos trabajar con un amplificador y queremos acondicionar la entrada, tendríamos que trabajar con estos 10 miliamperios para un voltaje colector de 10 voltios. Y lo recomendable siempre es que trabajemos con la ganancia mínima, porque nosotros siempre queremos diseñar con una ganancia mínima. Por ejemplo, en la parte de acá, ¿sí? La señal de salida de la corriente, de la ganancia, nos da hasta 300. No les recomiendo trabajar con 300, siempre diseñemos con la ganancia mínima, 50, 75. Pero esto ya es para el caso de los amplificadores. Regresemos a donde nos quedamos, ¿sí? Que era encontrar la corriente máxima del colector, ¿sí? Para un funcionamiento nominal, y la corriente máxima que encontramos fue de 500 miliamperios. Para una ganancia de 40. Muy bien, me quedo con ese dato, voy acá. Asumiendo que tenemos un transistor 2N2222 y queremos saturar a ese transistor, para saturarlo vamos a asumir que tiene 500 miliamperios y tiene una ganancia beta de 40 y puede tomar hasta un voltaje colector emisor de 10 voltios. ¿Sí? Ay, estoy haciendo con otra cosa. Perdón. Déjenme borrar aquí. Estoy escribiendo con el del Zoom. Ya, muy bien. Aquí. Entonces vamos a sacar los datos que hemos obtenido. Del datasheet del 2N2222. Queremos saturar, por eso fuimos al datasheet, porque lo queremos saturar. Queremos saber su máxima corriente. Queremos 500 miliamperios para una ganancia beta de 40 y nos da parámetro ahí también que un voltaje colector de 10 voltios. ¿Sí? Valiéndonos de la forma que nosotros sabemos, era igual a la ganancia beta por la corriente de base. Por lo tanto, aquí nos calculó Oliver una corriente de base de 12.5, ¿verdad? Sí, 12.5 miliamperios. Correcto. 12.5 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito a través de este punto, necesito una corriente de base de 12.5 miliamperios. Por lo tanto, si ya conozco la caída de voltaje que quiero y ya conozco el flujo de corriente, ya puedo determinar la resistencia de base. La resistencia de base va a ser igual a ese voltaje en la base, que sabemos que es de 4.3 sobre la corriente de base. Entonces aquí nos da 4.3 voltios
dividido entre 12.5 miliamperios. ¿Cuánto me da eso? 344. ¿Cuánto? 344. 344 ohms. ¿Okay? Muy bien. Quiere decir que esta resistencia de base tiene que tener un valor aproximadamente a este o mayor. 344 creo que no es comercial. Creo que es 330 la que es comercial. Y de ahí no hay más comerciales por ahí, ¿verdad? Entonces ustedes aquí bien pueden, para trabajar con este transistor y saturarlo, bien pueden trabajar con una resistencia comercial de 330 ohmios o la que sigue de 330 que tengan comercial, que se recuerden en este momento, 410 creo que es la que es comercial. 410 ohmios. 470 creo que es, 470. 470 ohmios. Ya. Vamos a trabajar en ese punto, ¿no? Con esas dos resistencias comerciales, cualquiera de las dos, ¿no? Y nos conectamos a ese valor de resistencia de base, ¿sí? Con eso garantizamos, si nosotros conectamos directamente sin resistencia, se nos va a dañar el transistor, ¿sí? Si lo conectamos sin la resistencia de base. Por eso, cada vez que ustedes ven al transistor comportándose como un interruptor, siempre tiene acoplada una resistencia de base para limitar. Y sobre todo ayuda a limitar y ayuda a que el transistor entre en saturación, ¿sí? Para entrar en saturación necesita 500 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Que este motor no debe sobrepasar los 500 miliamperios de consumo, ¿sí? Porque esto es lo que le va a circular a través de este motor. Esto es lo que, recordemos que la corriente en serie es la misma, entonces la corriente del colector es la que va a circular por el motor, ¿sí? Entonces, si ustedes desean trabajar, tal vez trabajan a veces simplemente este transistor, lo utilizamos como salida del Arduino, ¿sí? Normalmente este tipo de transistores lo utilizamos como salida del Arduino, perdón, y ya dijimos que siempre tiene que tener asociada la resistencia. Por lo general, usted aquí lo asocia, ¿verdad? Con otro transistor. Pero si usted se da cuenta, el flujo de corriente de colector es de esta forma, ¿verdad? Por lo tanto, usted normalmente lo va a asociar aquí con un transistor PNP, ¿verdad? Lo va a asociar con un transistor PNP. Y este de aquí, usted normalmente aquí ya le va a asociar una carga, ¿sí? Entonces usted habrá notado la salida del Arduino, un NPN, para lograr aumentar el nivel de corriente que le entrega el Arduino, ¿sí? Y después de este nivel de corriente aumentarlo para un PNP, pero ya de potencia, en el orden tip, que aquí va la carga load, ¿sí? Que usted ya la tiene que alimentar a un punto, ¿sí? Muy bien, ¿está entendido esta parte? Yo me confundí en lo que acabo de hacer. El Ya. resto sí lo entendí todo. Ya vamos a ver, por ejemplo, lo que ustedes han visto, lo que vieron, ¿no? Lo que trabajaron con el puente H, ¿no? Puente H que ustedes ya lo manejan.
Ustedes trabajaron con el puente H con dos salidas, uno para el retroceso y otro para el avance, o con 4 salidas. ¿Con cuál hicieron la práctica? Hicimos con 2 salidas, avance y retroceso. Uno para el retroceso y otro para el avance, ¿verdad? Nada más. Sí. Ya, muy bien. Vamos a ver aquí. Ya, muy bien. Entonces, este es el puente H que ustedes trabajan, ¿no? Este es un pulsador. Un pulsador es un elemento simplemente para activar. Muchas veces, a veces nos preguntamos, ¿por qué no ponemos el pulsador? Y era lo que ustedes me escribían en las primeras clases. ¿Por qué usamos el relé en vez de utilizar directamente al pulsador? Sí, les decían, no, háganle con el pulsador y con el relé, porque ese era el objeto de la práctica. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque los pulsadores no me pueden aumentar corriente, ¿sí? El pulsador solo es para activar o desactivar. Entonces podríamos decir es un simple dispositivo de control que no suministra mayor corriente, ¿sí? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta, este es el pulsador de retroceso y este es el pulsador de avance, ¿sí? O bien puede ser la salida del Arduino, 2 pines de salida del Arduino, ¿sí? Muy bien. Entonces, si cierran, si ustedes se dan cuenta, si cierra, aquí hace un pequeño divisor de voltaje porque utiliza los mismos 9 voltios, está utilizando para activar. Pero si nosotros tal vez lo trajéramos del Arduino, ¿verdad? Si traemos del Arduino, ya no necesitamos este divisor de voltaje porque el Arduino me da 0 voltios y 5 voltios. Y normalmente para estos 2N2222 nosotros calculamos 330 o 470, pero como no vamos a conectar una carga directamente aquí, sino lo que vamos a hacer es activar otro transistor, normalmente usted siempre puede utilizar como un comodín, trabajar con una resistencia de 1 kilo ohmio, como lo han hecho aquí, ¿sí? Entonces, como un comodín, si usted no quiere hacerse todo ese trámite de calcular la corriente del colector, ver dónde se satura, y sobre todo, no lo va a trabajar para una carga, sino para activar otro transistor, apóyese con una resistencia de 1 kilo. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí hay un divisor de voltaje para dividir un poco estos 9 voltios y entre 1 kilo y 1 kilo más o menos nos da 1 kilo ohmio igualmente. Más o menos estaríamos, asumamos que aquí más o menos está mandando 5 voltios con este divisor de voltaje. Muy bien, gracias a esta resistencia limitó los 0,7 voltios por aquí, ¿verdad? Y hay la corriente de base, ¿sí? Entonces aquí era un circuito abierto, pero como estoy pulsando, nunca puedo, bueno, no es recomendable que estemos trabajando los dos porque hacemos cortocircuitos, salvo que queramos hacer los circuitos de paro por ahí, ¿no? Entonces el análisis que estoy haciendo yo aquí, este está abierto, este está off, perdón, y vamos a manejar con este on, ¿sí? Entonces era como un circuito abierto, ahora ya es un interruptor cerrado, ¿sí? Y por ende ya hay flujo de corriente aquí. Flujo de corriente de esta forma, ¿verdad? Ya hay un flujo de corriente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el flujo de corriente es en este sentido. Pero afortunadamente, usted aquí tiene un NPN, pero acá tiene un PNP. Aquí tiene un NPN
Y acá tiene un PNP que él se activa con pulsos negativos. Entonces, esta corriente que está circulando en este sentido, ¿sí?, viene a ser un pulso negativo que le alcanza para activarse a este transistor de acá. Eso era lo que le mencionaba, porque si fuera el caso, si fueran pulsos positivos, la corriente fuera en este sentido. Y como es un PNP, no se va a activar. Entonces estaría off si la corriente viniera en este sentido, la corriente del colector de este transistor de 6. ¿Sí? No sé si ahí Oliver me entendió esa parte que les estaba explicando del NPN y acá el PNP. Sí. Entonces, ¿mande? Sí, ahora sí entendí algo más o menos de lo que estaba explicando. Ya, muy bien. Entonces aquí, seguimos aquí, estamos con el interruptor cerrado, ¿verdad? Estamos con el interruptor cerrado y con una corriente de colector en este sentido, pero no importa porque le alcanza para prender este transistor, ¿sí? Entonces aquí estaba abierto y ahora ya está cerrado, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, el flujo de corriente del colector va a ser en este sentido, ¿sí? Recuerden que esta flecha nos da el flujo de corriente del emisor. Entonces el emisor está viniendo así. Si esta entra, la de acá sale, ¿verdad? Entonces tenemos un flujo de corriente en este sentido, ¿sí? En este sentido. Está un poquito borroso aquí. Vamos a dibujar aquí más pegadito, ¿no? Cerrado el interruptor, ¿sí? Flujo de corriente así. Y por lo tanto, ¿qué flujo de corriente tengo? A ver, ¿qué estoy teniendo aquí? Ah, estoy teniendo el terminal de aquí, que resulta que es el positivo de la fuente. Quiere decir que aquí tengo positivo de la fuente. Muy bien. Y por el lado de acá, si nos damos cuenta, veamos quién está viniendo por el lado de acá. Por el lado de acá me voy, viene de acá. Pero este es un circuito abierto, ¿sí? Por lo tanto, aquí está on. Acá está on. Este está off. Circuito abierto porque el pulsador no está pulsado, ¿verdad? Correcto, porque no está pulsado. Porque aquí necesitaría pulsarse, ¿sí? Muy bien. Aquí lo único que nos está dando aquí, recuerden, la alimentación es fija. Aquí el emisor siempre va a estar conectado a tierra, ¿sí? Solo que está abierto, por ende no nos da nada por acá. Veamos qué tenemos por aquí. Aquí tenemos off. Veamos qué le pasa a este. ¿Dónde está la corriente de base? Le seguimos la línea, le seguimos la línea. Ah, ¿qué tenemos aquí? Estamos conectándonos con el de acá, ¿verdad? Voy a borrar un poquito estas líneas porque no me dejan apreciar muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta línea de aquí está conectada a este flujo, ¿verdad? Queda la casualidad que está conectado este emisor ¿a dónde? A tierra. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí había flujo de corriente, ¿verdad? Aquí hay un flujo de corriente y aquí nos está alimentando, ¿sí? Y aquí cierra, pero acá como no tenemos nada, ¿qué nos queda? Lo que está aquí directamente conectado, que es tierra. Por lo tanto, acá le manda GND. Tengo que hacer un poquito más grande estas imágenes. ¿Sí?
Entonces, aquí hay un punto que ustedes siempre tienen que recordar, perdón, antes de seguir explicando. Si aquí la corriente es 0, ¿sí? Aquí seguirá habiendo GND, ¿sí? Y aquí seguirá habiendo BCC. Lo único que no habrá es flujo de corriente entre estos puntos. Pero si yo me conecto y tengo conectado este punto directamente acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el punto de alimentación del colector aquí es este punto de aquí. Voy a poner aquí voltaje de colector. Si ustedes se dan cuenta, ese es el voltaje que hay aquí, ¿sí? Y cerrado con tierra por acá, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, como este está apagado, esto está abierto, en realidad lo único que vamos a poder circular por aquí va a ser tierra. Entonces quiere decir que el motor va a girar en este sentido. Entonces, para que funcione un motor o un puente H, nunca debo prender estos dos transistores. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo prendo estos dos transistores, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a cerrar toda la línea, ¿verdad? Voy a cerrar esta línea y voy a mandar positivo y también voy a cerrar esta línea hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo me cierro estas dos líneas? Acá tengo positivo y acá tengo negativo. Hago un gran cortocircuito, ¿sí se dan cuenta? No sé si por ahí, bueno, yo ahorita los enredé un poquito, pero bueno, es que no se puede redibujar muy bien. Ya, muy bien. Entonces aquí recuerden que esta línea es positivo y que esta línea es negativa, ¿sí? Entonces si nosotros hacemos esto aquí en una carga, positivo, y lo unimos con el negativo, aquí hay un corto, ¿verdad? Ah, porque está unido directamente prácticamente. Están unidos, ¿sí? Porque recuerden que estos son interruptores. Estos solo funcionan como interruptores. Entonces, si nosotros juntamos, se cortocircuita todito y esto estamos mandando al motor y chao motor. O lo mismo pasará si cortocircuito esta línea. Estoy uniendo positivo y negativo, ¿sí? Entonces, por eso las tablas del puente H, usted no habrá visto que la tabla sea 1, 1 para Q1 y Q3. Por lo general siempre va 1, 0, 1, 0, ¿verdad? Entonces nosotros cortocircuitamos. Déjenme ver si tengo por aquí la tabla. Muy bien, déjenme ver. Y el comportamiento de este lado es el mismo que del otro. Vamos a ver. Sacando de la web aquí. Ya. Entonces aquí se están dando cuenta, por ejemplo, aquí, si está todo apagado el motor, es off. Si es un giro horario, si se dan cuenta, solo 2 transistores están prendidos. Si es un giro antihorario, solo 2 transistores están prendidos. Y si nosotros queremos frenar, ¿sí? Frenar de súbito, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es cortocircuitar ambas líneas del motor y por eso no se queda en inercia. Porque si nosotros simplemente lo apagamos, se queda en inercia, queda girando el motor. ¿Sí? Entonces tal vez ustedes estén haciendo algún tipo de aplicación en específico y solo apagan el puente H, va a quedar aquí como la licuadora, a veces se queda girando cuando ya lo apagamos, ¿verdad? Entonces queda un sentido de inercia. Y el frenado en realidad es cortocircuitar ambas partes. Y perdón, los motores por lo general ese cortocircuito no lo sabería, pero si no tuviéramos aquí un motor, si tuviéramos tal vez una lámpara, ¿sí? Si estuviéramos prendiendo una lámpara, se me ocurre, y la frenamos de golpe,
la cortocircuitamos. Tampoco podemos utilizar aquí una lámpara porque recordemos que una lámpara de corriente directa tiene polaridad y por ende se dañaría, ¿no? Entonces, bueno, solo era un ejemplo, ¿no? En los motores no pasa nada. Entonces ustedes en realidad cortocircuitan cuando frenan de manera súbita, ¿sí? Bueno, no sé si por ahí se entendió que era lo que quería establecer con ustedes, ¿sí? Acá es el mismo funcionamiento, si este está on, por ende aquí está cerrado, ¿verdad? Y por ende acá también se cierra, ¿sí? Si vamos acá, como aquí está off, aquí está abierto, por ende aquí está abierto porque no se va a abrir, ¿verdad? Porque el que está excitando es este, ¿sí? Y tenemos, ¿qué nos falta acá? Tenemos on y por ende este de acá también me queda abierto porque no tiene la corriente que lo impulse, pero como aquí sí tenemos flujo de corriente, ¿verdad? Si tenemos flujo de corriente, sí circula por acá y por ende llega aquí y le alcanza para activar este transistor, ¿sí? Pero como aquí no hay nada, se queda ¿con qué? Con lo que tiene conectado en el emisor, que es GND, ¿sí? De esta forma actúa, y haciéndole un resumen porque el dibujo que les hice anteriormente no funcionó muy bien, ¿no? No sé si está entendido ahí el comportamiento del transistor como interruptor. Ángel, dígame. Hice una pregunta, si el interruptor aquí está apagado, ¿el foco queda prendido o apagado? El LED, ¿El LED? ¿Cuál? ¿El de aquí? el rojo. El rojo de aquí. Ya, El primero de acá. entonces, si usted se da cuenta, si aquí prende on, ¿verdad? Este LED quiere decir, este está en un punto positivo, El ¿sí? otro LED, dice. El LED ¿Cuál? de ¿El la de acá? izquierda. Sí, el Sí, el red. primero, ese de Este de ahí. aquí. Si Ya, tuviera en on. ya. Si ustedes se dan cuenta, viene del punto de aquí de R1. Este se apaga. Este está off. Si este está abierto, esto se apaga. ¿Por qué? Porque no tiene punto de alimentación. Recordemos que aquí está la alimentación de esta línea. Pero aquí está abierto. Aquí está abierto, no le llega, y acá está con referencia a tierra. Pero aquí no hay alimentación. Aquí no hay alimentación. Entonces este se tiene que apagar y este se tiene que prender. Sí. Y si fuera al revés, el acá también se apaga y el acá se prende, ¿verdad? Correcto, es que aquí está positivo, ¿verdad? Necesita esta punta, este terminal de aquí, necesita tener positivo, ¿sí? Y para que esté positivo, para que se pueda puentear de esta forma, está conectado desde acá, desde aquí. Aquí recién se conecta el positivo. ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí también se lo utiliza para este avance, ¿no? No sé si este es un puente, creo. ¿Vale? Bueno, aquí le entiendo claramente que este es un puente directamente aquí. No está hecho aquí el puente. Entonces yo me imagino que aquí también está directamente hecho el puente acá. Así. Por ende, si esto está cerrado, aquí hay positivo, aquí hay positivo, aquí hay positivo, y por ende aquí hay positivo, y ya cerramos el circuito con respecto a tierra y se prende el LED. Ah, los que pasan por tierra también son puentes, ¿no? Los que pasan por tierra también son puentes, sí, pero aquí le seguimos nosotros la secuencia para ver cuáles eran los que estaban conectados. Muy bien, Ángel, dígame. ¿En esos de los TICs se puede calentar uno? Sí, estos siempre tienen que conectarlos con disipadores de calor, porque si no, no... Estos de aquí son de media potencia.
Tengo entendido que esto se puede, verifiquémosle, ¿no? Por ejemplo, este es un 2N2222, solo 500 miliamperios. Pero este creo que es hasta 6 amperios. Y es un dispositivo pequeño. Estos de ley tienen que usar disipadores de calor. Dígame, Ángel, otra pregunta creo que tenía por ahí. Verá, yo estaba haciendo y los tres tics no se calienta, solo se calienta uno. ¿Qué será que está ahí un error ahí? Se le calienta. De los de abajo, El tercero se calienta, el de acá. este. Ese me calienta, sí. Y los demás están fríos, no sé qué será. Sí, le puse un disipador. ¿Pero sí funciona bien? El motor sí gira, pero gira. acá no gira vuelta. Para la derecha no gira vuelta. Solo gira para la izquierda. Ya, este sí, este no funciona. Sí, el de acá no funciona y el de acá, el izquierdo sí vuelta. Este sí. ¿Será que hay un corto por ahí? ¿Por qué se Sí, calienta? no funciona porque si se da cuenta, bueno, este de aquí tiene que cerrarse este y este para que prenda. Y estos dos tienen que estar abiertos. Ya, yo le entiendo que cuando quiere hacer funcionar este tendría que estar cerrado y este también, ¿sí? En realidad si lo que usted no sé si le entendí mal, pero en realidad si dice que se le calienta y se le calienta ¿sí? En realidad el que no debería funcionar es el retroceso. Este es el que no debería funcionar. Porque este funciona entre Q1 y Q3. Aquí le da el positivo y acá le da el negativo. ¿Sí? Entonces yo lo que le recomiendo, Ángel, seguramente usted le hizo tal vez alguna mala conexión. Entonces, tal vez ese, desde que usted ya lo conectó, ya tenía o ya estaba en falla. Lo malo es que ustedes no tienen un probador de transistores en los multímetros, tienen multímetros de baja gama. Entonces se me ocurre que aquí usted tiene averiado este transistor. ¿Sí lo conectó bien? Sí, le conecté bien, pero ¿qué eso se dañan fácilmente? Si no tenía que cambiar En uno nuevo, calor. ¿verdad? Y si se da cuenta que estos son PNP, ¿verdad? Diré NPN. Sí. Sí se fijó que sean NPN. NP. Y estos de Eso no acá, me di cuenta el doctor. estos son PNP. ¿Sí? Estos son PNP. Entonces, por eso es que, porque nosotros queremos flujo de corriente hacia acá. En cambio, queremos flujo de corriente hacia acá, de positivo, y acá queremos hacia el negativo, ¿no? Tal vez, revísale, tal vez le conectó un PNP acá abajo,